lucha sindical clasista, compañeros de la lucha, compañeros de la Asamblea Popular, compañeros de este proyecto de nuevo reagrupamiento que es la Coordinación por la Unidad Popular. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por habernos ayudado a persistir todos estos años y estar presente hoy en este acto que tiene una gran significación para nosotros. Conmemoramos hoy el 40 aniversario de una organización forjada en la década de los 60 junto a un movimiento revolucionario que surgía en el Uruguay, en América Latina y quizás a nivel mundial, en lucha contra las tendencias oportunistas, contra las tendencias revisionistas, negadoras del camino revolucionario, al mismo tiempo que sí se desarrollaban fuertes experiencias revolucionarias en China, en Cuba, en Vietnam y en varios países del mundo. De allí surge la generación, ¿verdad?, de revolucionarios, de comunistas, que dejaron el Partido Comunista posterior al Congreso, al 16 Congreso de dicho partido, donde triunfa el revisionismo, y en ese proceso fundan el MIR en 1963 y comienza este proceso fundacional que culmina luego de muchas experiencias de lucha sindical, social, de marchas cañeras, de fundación de sindicatos, de experiencias de coordinación revolucionaria, de también una fuerte batalla ideológica al interior, autocrítica, por los métodos, la metodología de la crítica a organizaciones hermanas revolucionarias como el MLN, o la no participación en aquel proceso gestacional del Frente Amplio. En esas condiciones, en un proceso de auge revolucionario a partir del año 68 fundamentalmente, hasta el golpe de Estado, allí surge esta experiencia y surge en 1972, se funda el Partido Comunista Revolucionario en esa conferencia constitutiva, comenzada en septiembre y que termina en diciembre de ese año, de 1972, nada menos, contando ya nosotros, nuestro partido, con decenas de experiencias de compañeros torturados que habían pasado la prisión e incluso con dos camaradas asesinados, como fueron Santiago Rodríguez y Joaquín Kluber. Nosotros decimos que Nevio Melo, Winston Masucci, Carlos Cabelludo, Luis González, Anselmo García, Ricardo Blanco, que dirigieron, que son verdaderos fundadores y mártires de nuestro partido. Ellos sufrieron denunciar al fascismo con valentía, sufrieron enfrentar la situación revolucionaria que se planteó en aquel momento, la necesidad de luchar al máximo contra el golpe militar fascista y preparar la fuerza para una larga lucha contra una dictadura terrorista contra el pueblo y la clase obrera. Y por eso fueron asesinados. No se equivocó la reacción, no se equivocó el fascismo y eligió bien a todos estos camaradas asesinarlos, y sabían que estaban truncando una cabeza revolucionaria muy importante para el futuro. De ahí en más, para resumir, nuestro partido no faltó a la cita en la lucha en ningún momento. Bajo la dictadura supimos reconstruir permanentemente las distintas condiciones, enfrentando distintas olas represivas, supimos reconstruir las fuerzas y sobre todo tuvimos que replegarnos, pero siempre insistiendo en mantener fuerzas en la clandestinidad, en el frente, y yo diría que un gran ejemplo de esto fue el camarada Ricardo Blanco, ¿verdad? Que en 1978 durante todos esos años se editó la prensa libre, el diario Justicia, la revista Justicia,
y continuamente hubo preparativos permanentes para volver a reorganizarse. Posteriormente, a la salida de la dictadura, nosotros tuvimos un proceso de reagrupamiento en que participaron 50 de los 250 camaradas, de los 250 cuadros que llegó a contar el partido. Hay que señalar que también había miles de compañeros agrupados en las agrupaciones rojas, las agrupaciones 13 de agosto del movimiento sindical y otros agrupamientos que el partido impulsaba. Pero este partido hizo una experiencia de reagrupamiento democrático, se le dio una oportunidad a todos los que quisieran luchar, nos conectamos casi con el 90% de los camaradas que habían quedado, se recorrió prácticamente el mundo para pedirle su opinión, para pedirle su participación, para decirle que lo necesitamos, para que el PCR, para que este partido heroica siguiera viviendo. Y ese proceso se realizó, en ese proceso también nos depuramos y en ese proceso surgió una nueva generación, ya en el año 85, una generación de la cual tenemos el orgullo de tener acá un montón de compañeros que ya llevan 27 años en el partido. Donde hay que luchar, enfrentando al oportunismo en cada sindicato, en cada batalla, luchando en la lucha política, estando en las pintadas, participando, sí, también en el terreno electoral, enfrentando lo que haya que enfrentar. Y son un núcleo de compañeros que nosotros les llamamos los compañeros nuevos, que hoy ya no son los compañeros nuevos, ¿verdad? Y que nosotros tomamos una decisión allá por el año 88, cuando hicimos nuestro congresito y resolvimos realmente hacernos cargo de nuestra historia, retomar nuestro nombre y echar para adelante. Y allí también resolvimos que los compañeros nuevos y los compañeros obreros fueran la mayoría de nuestro secretariado, y así sucede hasta el día de hoy. Bien. En el transcurso de esa lucha también surgieron varias generaciones de jóvenes de las ocupaciones de Guiaba, de las ocupaciones de secundaria del principio de los 90 y también de las grandes luchas universitarias que se han producido. Y también acá tenemos presencia, incluso en la dirección partidaria, de una parte importante de destacados cuadros que ha destacado la juventud uruguaya, que hoy ya tampoco son tan jóvenes y ya militan, y muchos de ellos son incluso dirigentes intermedios, incluso de direcciones nacionales de muchos sindicatos de este país, y muchas veces teniendo que cumplir varias funciones, además de trabajar y además de tratar a su familia, de desarrollar familia. Entonces, decimos, este es el PCR, este es el Partido Comunista Revolucionario. Hoy hemos persistido, y una mención especial nuevamente a nuestra juventud comunista revolucionaria. Ustedes habrán visto que Montevideo se volvió más rojo estos días, que hay muchos muros, demasiados pensamos nosotros para lo que nosotros mismos creíamos que éramos capaces. Más de un mes estuvieron nuestros camaradas en los muros, pintando los muros. Acá no hubo ninguna directiva en ese sentido, nos superaron ampliamente lo que nosotros nos hubiéramos imaginado que se podía hacer. Eso se llama sacrificio, y eso, como decía el Che, es hacer del sacrificio un placer, una tarea, es la vida de los revolucionarios. Y queremos saludar a esta juventud, hermosa juventud comunista revolucionaria. Este acto del 40 aniversario es un acto donde proclamamos abiertamente que somos comunistas y que queremos hacer la revolución, y vamos a seguir celebrando. No decimos una cosa y decimos la otra. No, estamos con la reforma agraria, estamos por no pagar la deuda externa, por romper con el imperialismo, por enfrentar al imperialismo por todos los medios, como hacen
los pueblos heroicos a nivel mundial. Queremos señalar que nuestro partido es un partido internacionalista y es más internacionalista ahora que antes. Es más meritorio lo que ha hecho el partido en estos años. Antes estaba China. Esa era una gran base del proletariado revolucionario internacional, que apoyaba a los pueblos, que financiaba, que aportaba. Hoy no existe. Al contrario, se ha convertido en una base contrarrevolucionaria. Y gran parte de la liquidación, de la responsabilidad de liquidación de nuestro partido, si bien consideramos que las contradicciones fundamentales están en la interna y la responsabilidad de los liquidacionistas, gran parte se debe a las influencias del cambio negativo que sucedió en China después de la muerte de Mao. Este partido, apenas salimos de la cárcel, buscó a los partidos hermanos, buscamos de agruparnos desde el primer día. Y así es que encontramos a los camaradas de partidos hermanos que también estaban buscando el reagrupamiento de la corriente marxista-leninista maoísta. Así se formó la Conferencia Internacional de Partidos Marxistas-Leninistas, Maoístas y Pensamiento de Mao, que ya lleva 10 ediciones y nosotros participamos en ella desde 1992 con partidos de los 5 continentes, ¿verdad? Con partidos que sí están haciendo la guerra popular y prolongada algunos. Otros están participando en la lucha sindical combativa, participan en las elecciones, otros no. Por todos los medios se lucha por la revolución y se lucha por levantar las banderas de lo que sería para nosotros la continuación del bolchevismo, el marxismo, el leninismo, maoísmo, el marxismo actualizado hoy, el marxismo actualizado con la experiencia insustituible de la revolución china, primera revolución en los países oprimidos, que también ha marcado un camino. El maoísmo ha aportado en forma fundamental para entender por qué cayó la URSS y cuándo cayó. Habría que estudiar eso. Para nosotros se demostró con todo lo que ha ido pasando que era correcta esa visión, que cuando un partido se convertía en revisionista, como se convirtió el Partido Comunista de la Unión Soviética, ahí caía la dictadura del proletariado y la burguesía tomaba el poder en ese país. Y ese problema hay que ser valiente para entenderlo, para atrás, para adelante. Hay que ver que los fenómenos tienen toda una historia y creemos que el maoísmo ha aportado en ese sentido. Y nosotros decimos que también ha aportado lo que es la síntesis de la experiencia socialista en el terreno de la filosofía, en el terreno de la necesidad del frente único, en la posibilidad de ir en la revolución del campo a la ciudad en los países donde allí haya condiciones. Compañeros, luego también trabajamos duramente en la conformación de un agrupamiento de nuestra corriente en América Latina y ya se han realizado 8 ediciones del Encuentro Antiimperialista y Revolucionario de América del Sur. El último se realizó este año pasado en este mismo local, organizado fundamentalmente en este caso como anfitriones por nuestro partido. Hemos luchado por la unidad también y en primer lugar de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas combativas, de las fuerzas antiimperialistas radicales, y participamos en todos los procesos unitarios que se pudieron realizar en nuestro país. Contaban ahí los compañeros cómo se fundó al principio el Encuentro de Militantes Sindicales, aquella continuación clasista, luego en el año 1989 el Movimiento de Participación Popular, que luego fue su proyecto traicionado y usurpado por una línea oportunista de derecha. El presidente Mujica y el ministro de Defensa Huidobro. Pero fue una experiencia muy rica de más de una década que participamos junto a compañeros de otras corrientes que están aquí presentes y que nosotros creemos que luchamos con firmeza por los intereses del pueblo y también por derrotar a la derecha y hacer la experiencia de que el Frente Amplio gobernara
que esa experiencia no es gratis. Esa experiencia que decía Lenin, insustituible, de conocer desde el gobierno a los gobiernos oportunistas, la gente, la mayoría del pueblo, no iba a comprender quiénes son, calar su naturaleza sin hacer su experiencia carne viva. No lo iban a comprender porque se lo dijera nuestro periódico o el periódico de los compañeros. Hay que vivirlo, así como se vivió a Kerensky, hay que vivir estos gobiernos del oportunismo, y esta es una experiencia muy avanzada, porque no queremos la dictadura, el pueblo uruguayo no quiere la dictadura militar, no queremos los blancos y los colorados, y más temprano que tarde tampoco vamos a querer el oportunismo, y el pueblo uruguayo va a mirar claramente a los ojos a la revolución, y ahí tenemos que estar los compañeros que estamos agrupados hoy en las corrientes radicales. Compañeros, brevemente, entendemos, se ha dicho, y sobre todo el compañero Leandro ha señalado claramente las características que tiene la situación internacional. Para nosotros hay dos elementos fundamentales para ver. La crisis, esta crisis económica, le preguntamos desde esta humilde tribuna al presidente Mujica y a todos sus asesores, le hacemos esta pregunta si tienen el valor de contestar, ¿cuál es el capitalismo en serio? Como decía Milton, ¿dónde está el capitalismo en serio que tenemos que aplicar en el Uruguay? ¿Cuál es el ejemplo en este momento? ¿Es Europa? ¿Es Estados Unidos? ¿Dónde están los tigres asiáticos que terminaron siendo gatitos? En todos los países, en Estados Unidos no se sabe ya lo que no es del Estado. Todo fue, todo lo que quebró, los grandes bancos, las grandes empresas, digamos, se costeó con dinero estatal. Y acá tiemblan para mantener alguna empresa estatal como Pluna, y siempre están craneando, instigando nuevas privatizaciones. Entonces nosotros decimos que esta crisis es muy profunda, está en curso, está agudizando todas las contradicciones del sistema, hay guerras de agresión en curso, hay una resistencia heroica de los pueblos de Irak, de Afganistán, del pueblo palestino, del pueblo sirio. Hay guerra popular prolongada en varios estados de la India, llevada adelante por el Partido Comunista Maoísta. Hay guerra popular en Turquía, llevada adelante por el Partido Comunista Turco Marxista-Leninista. Hay guerra popular en Filipinas. Hay guerra de guerrillas en Colombia. Hay resistencia, hay gobiernos heroicos en América Latina, como Cuba, que resiste, sigue resistiendo heroicamente. ¿Por qué es tan importante la presencia del compañero Marcos de la Embajada de Venezuela? Porque venimos señalando desde hace muchos años que acá en el año 89 no solo cayó un muro, acá nació un Caracazo. Y el Caracazo es un camino revolucionario para América Latina. Mostró en la práctica cómo se puede llevar adelante, tirar un gobierno oportunista, tirar abajo a estos gobiernos entreguistas, traidores y corruptos, ¿verdad? Y a partir de ahí ha venido toda esta experiencia heroica, esta experiencia de lucha muy importante que está haciendo el pueblo venezolano, y se ha sumado otras experiencias, no todas victoriosas, pero sí también saludamos el argentinazo, también saludamos el ecuatorazo, y también saludamos la experiencia y señalamos que es una experiencia a tener muy en cuenta, la experiencia que se está llevando adelante en Bolivia, que permitió que haya un gobierno popular y antiimperialista como es para nosotros el gobierno que encabeza el compañero Morales. Y eso es a partir de 5 levantamientos de tipo insurreccional contra el pueblo boliviano. Eso no cayó del cielo, y ese ejemplo tenemos que seguir. Los que nosotros queremos participar en el terreno electoral parlamentario, siempre hacemos esfuerzos en ese sentido, de hacer el trabajo que haya que hacer, que tengamos delante, pero nosotros sabemos que los cambios profundos acá no van a venir a partir del trabajo en ese terreno, van a venir sobre la base de un grandes levantamientos de nuestro pueblo, y ojo, se están produciendo en América Latina, y cuidado que se van a seguir, tenemos profunda fe en que se van a seguir dando. Y nuestro país no va a estar ajeno a esto. Esta crisis se está trayendo nuevas condiciones para que ello suceda.
Esta crisis a nivel internacional también ha generado una nueva correlación entre las potencias imperialistas. A partir de la caída de la URSS como tal, que para nosotros no era la caída de un país socialista, sino de un país que ya había restaurado el capitalismo y que ya era una potencia imperialista, ¿verdad? Para nosotros hay una unificación del mercado mundial y ha quedado una sola superpotencia en el mundo, que son los Estados Unidos. El imperialismo yanqui es la única superpotencia política, económica y militar, pero en un mundo que es multipolar. Ha crecido, se ha unificado y se ha fortalecido Europa a pesar de la crisis esta que está viviendo. Ha salido de su crisis Rusia y sigue siendo una potencia muy importante. Se mantiene Japón como una potencia muy importante, pero además han surgido nuevas potencias en el mundo que se han desarrollado rápidamente, sobre todo lo que es para nosotros una nueva potencia imperialista que es China, y si sabremos de lo que estamos hablando en un país como el Uruguay, que produce soja, tiene 1.200.000 hectáreas produciendo soja para China, 1 millón de hectáreas forestales produciendo celulosa fundamentalmente para China. Vamos a agujerear medio Uruguay para sacar hierro, para mandarlo a algún lugar que puede ser voluntariamente para China. Nosotros a eso le llamamos imperialismo. Eso no es una relación, como decía el Che, de un país socialista a un país oprimido, que tiene que buscar su desarrollo y su independencia, el imperialismo, y que desarrolle su producción en beneficio de su pueblo. Entonces, también observamos el desarrollo de una potencia como la India y nosotros le prestamos mucha atención al desarrollo que está teniendo en la escena internacional y en América Latina el Brasil. Estamos discutiendo, sí, si Brasil es hoy o no un país imperialista, ¿verdad? En el Uruguay la experiencia que tenemos, que son los dueños de la mayor parte de los frigoríficos del país, se han quedado con el principal molino de arroz, tienen concentrada la cerveza, tienen concentrado el gas, están haciendo grandes inversiones, interconectando el país al servicio de todos estos proyectos. Nos dejaron prácticamente sin industria manufacturera con el famoso Mercosur, que de alguna forma benefició la concentración de las industrias en Brasil. Por último, sobre la situación nacional, vamos a decir algunas cosas. Nosotros decimos que los embates este año se ha producido un cambio importante en la situación económica de nuestro país y los embates de la crisis son ya innegables, son notorios. Ha caído el crecimiento del Producto Bruto a un 3,5% y un 4%. Hay que entender que en este crecimiento, en el Producto Bruto que contabiliza este gobierno, que no se le puede creer una cifra, ojo al gol con los avales que dé el Banco República o cualquier cosa de esas, pero de las cifras que dan no se les puede creer, porque acá están contabilizadas las zonas francas también, en este Producto Bruto que después no se contabiliza en el presupuesto nacional para pagarle un salario decente a los maestros, a los profesores, a la gente y a los trabajadores del Estado o a los trabajadores de los demás sectores. Entonces acá ha habido una caída del Producto Bruto, ha habido una caída general e importante de las horas trabajadas este año, se ha triplicado el déficit fiscal, pasó de menos de 1 a un 3%, hay una inflación que es mucho mayor, todo el mundo sabe que en ese sentido el gobierno cada día miente más, cada día se conoce más que los cálculos del IPC se hacen sobre la base de salarios que no se ganan en el país. La deuda externa, compañeros, 40.000 millones de dólares con intereses, resultado del gobierno del Frente Amplio, continuista, un país